Oremos, amados hermanos, adoptemos una actitud de oración en donde estemos. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Aunque ya hemos orado por enfermos, situaciones de problema, etcétera, y aún este mensaje de nuevo, te pedimos, Espíritu Santo, que embargue nuestras mentes y nos ayudes a entender, ya que es un tema un poco complicado, un poco difícil, pero muy importante. Quédate con nosotros, Santo Espíritu de Dios, por favor. Bendice estos medios de comunicación. Lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Hemos llegado a nuestro tema número 20 de los eventos finales de la profecía bíblica. Hoy es la segunda parte del tiempo de angustia, las 7 plagas. En el tema anterior estuvimos entonces comenzando a analizar el capítulo 16 de Apocalipsis, que es el capítulo en donde se encuentra la narración de las 7 plagas. Y estuvimos estudiando las 4 primeras. La primera plaga, las úlceras malignas y pestilentes. La segunda, el mar convertido en sangre. La tercera, ríos y fuentes de las aguas convertidas en sangre. Y la cuarta, el calentamiento del sol. Siendo que ya estudiamos estas 4, obviamente no voy a hacer más comentarios al respecto. Nos vamos a concentrar esta noche en las que nos faltan. La quinta, tinieblas en el trono de la bestia. La sexta, el Armagedón. La séptima, el megaterremoto y granizo enorme. Debido a la longitud y la complejidad que tienen estas últimas plagas, esta noche vamos a estudiar solamente la quinta y la sexta. Quiere decir que para nuestro próximo tema nos queda la séptima plaga. Les voy a pedir que tengan mucha concentración. Las 2 plagas que vamos a estudiar esta noche son un poquito complicadas, pero trataré con la ayuda del Espíritu Santo de hacerlas entender lo mejor que podamos. Vamos al texto bíblico, Apocalipsis capítulo 16, versos 10 al 21. El quinto ángel derramó su copa, ya dijimos que copa quiere decir juicio de Dios, sobre el trono de la bestia. Ya vamos a explicar todo esto. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Grave. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, de su juicio. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí el relato de estas últimas plagas. Vamos entonces a concentrarnos en la quinta plaga. Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Analicemos algunas de estas frases que hemos leído. El trono de la bestia. Va a caer esta plaga en el trono de la bestia. Es evidentemente que es en la sede de lo que Apocalipsis llama la bestia, que en griego es zoo, un animal, y se ha traducido como la bestia, y representa en primer lugar al papado, como ya hemos estudiado, que ha resurgido, no tanto en su aspecto religioso como en su pretendido papel de potencia mundial que domina a otras potencias del mundo. Hoy por hoy se sabe que se está preparando un nuevo sistema de gobierno, de finanzas, de ejército, de religión, y lo está preparando el Papa Francisco, el nuevo orden mundial. Un solo día de reposo, una sola religión, un solo gobierno, un solo ejército, una sola moneda, etc. Y ya por los temas anteriores, obvio, es una palabra fuerte, la bestia, pero así lo llama la profecía. Entonces, esta plaga va a caer sobre el trono de la bestia, o sea, sobre Roma, específicamente. ¿En qué consistirá? Y dice que también en su reino, exceptuando el pequeño remanente que aún resiste su supremacía, o sea, los guardadores del sábado. Satanás cuenta a todo el mundo como sus súbditos, y por medio del papado que ha restablecido, pues procurará en forma particular asegurar su dominio indiscutido sobre toda la raza humana. Eso dice el Conflicto de los Siglos 627, 637, que he dado una síntesis a esas dos páginas. Entonces, el dominio de la bestia tiene su trono en Roma, pero dice también que abarcará esas tinieblas su reino. Es posible que abarque a todos los creyentes y guardadores del domingo en ese caso. Durante esta plaga, el mundo entero parece estar envuelto por un manto de tinieblas, o sea, que mientras los hombres impenitentes estén buscando la luz en un mundo espiritualmente oscuro, recordemos que eso lo estudiamos en el tema anterior, que la gente estará sedienta de la palabra, buscando luz, pero ya no la habrá porque el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. Y los hijos de Dios estarán huyendo por montes, por selvas, porque son perseguidos. Entonces, tienen hambre de luz, pero están en un mundo espiritualmente oscuro. Entonces, Dios enviará sobre ellos tinieblas físicas que simbolizan la noche espiritual más oscura que cubrirá la tierra. Ahora bien, recordemos, como estudiamos en el tema anterior, que las plagas no caerán todas en todo el planeta. No son universales, caen unas en unos lugares, otras en otros, porque si no, ya con la tercera plaga ya el mundo se acaba, la humanidad se acaba. Entonces, es posible que esas tinieblas solo abarquen algunos sitios de la tierra, posiblemente los lugares más
simpatizantes del papado. Cubrió de tinieblas esa plaga. El griego dice, su reino quedó oscuro. Esa es la traducción más literal que tendríamos del griego. Sugiriendo que permaneció a oscuras durante cierto tiempo. Estas son tinieblas físicas, acompañadas de frío y angustia. ¿Por qué frío? Acuérdense que la anterior plaga fue un calor brutal. El sol se calentó tremendamente, tal vez al doble, no sabemos. Y ahora dejó de calentar y viene el contraste, frío por las tinieblas. La ausencia de luz y calor será tanto más impresionante y dolorosa después del calor intenso experimentado durante la cuarta plaga. Ahora quisiera decirles lo siguiente. De esas últimas tres plagas, la luz que tenemos del espíritu de profecía es muy poca. De resto han sido conclusiones que se han sacado, ha habido varios teólogos muy concentrados en el asunto. Y claro, aquí es válido casi cualquier interpretación si el espíritu de profecía en la Biblia no la tiene. El texto básico lo acabamos de leer de la palabra de Dios. Algunos datos los he sacado del espíritu de profecía. Por ejemplo, este que viene, que es de la página 250 de Eventos de los Últimos Días, y dice, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. ¿Cuál es la presa? Cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Pues la presa son los fieles hijos de Dios que están siendo perseguidos. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y para envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto, se quedan paralizadas. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, el arco iris, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad en medio de esas sombras. Este comentario lo hace el Espíritu de Profecía. No está ese detalle en la Biblia, pero lógicamente lo creemos, ¿no? Ahora, otro dato que aparece en el Espíritu de Profecía, que la ley de Dios va a aparecer en el cielo. Y se ha especulado mucho al respecto, ¿no? Dice el Espíritu de Profecía. Entonces, aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre la otra. No pueden ser las originales, porque entonces como las va a ver la humanidad, tiene que ser algo gigantesco. El profeta dice en Salmo 56, denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esa ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como una norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. Entonces, por eso que digo yo, no van a ser las originales, van a ser una copia gigantesca. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Conflicto de los siglos, página 697. Eso es en esta quinta plaga de tinieblas. Entonces, en el cielo se va a aparecer todos estos detalles. El arco iris, que nos recuerda la promesa de Dios de que no va a destruirnos esta tierra con fuego, y los 10 mandamientos. Muchos han especulado que es que va a aparecer el arca del pacto otra vez. No,
Para mí no es esto, porque las tablas que deben estar en el arca deben ser pequeñas, pero estas son gigantescas para que todo el planeta las pueda leer. Esa ley que clavaron en la cruz, esa ley que ahora no la reconocen, va a aparecer escrita en el cielo. ¿En cuántos idiomas? ¿Por qué si un planeta es redondo puede verse todo el planeta? Caramba, Dios es el autor de las leyes físico-químicas. Él puede usar refracción de la luz y se va a ver en todas partes. Así que no hay problema. ¿En qué idioma yo la voy a leer? En español, seguramente. Otros, como ustedes, algunos hablan inglés, pero en inglés, otros en alemán. Todo el mundo las va a leer. Ahora, ahí es cuando los perdidos condenan a sus falsos pastores, porque claro, aparece en el cielo los 10 mandamientos y dice, ¿cómo nos dijeron que fue clavado en la cruz? ¿Cómo dijeron que ya el sábado no sirve, que quedó anulado, que era para judíos? Dice el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, en la página 1178, lo siguiente. Los miembros de iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, y no solo habla de adventistas, habla de todos, sacerdotes, evangélicos, etcétera, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor, estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que sean capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado. Así que la gente se le voltea a los dirigentes religiosos. Todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que la santificaban. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. Y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que mal nos admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles, ay, se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, ahora se emplean para matar a sus enemigos. Esto está en el Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 714. Y claro, en el relato bíblico no tenemos estos detalles. Esto ya es inspiración dada por el Espíritu Santo al Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor. Entonces, tenemos una luz adicional de lo que va a suceder en ese tiempo. Bien, hasta aquí entonces esa quinta plaga y lo que tenemos de conocimiento. Vamos a la sexta plaga, que esta sí es un poquito más larga y más complicadita. Apocalipsis 16, 12 al 16. Recordemos el pasaje bíblico. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, o sea, parecidos a ranas, pues son espíritus de demonios detestables que hacen señales, milagros y van a los reyes de la tierra, presidentes en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y culmina diciendo, he aquí Jesús, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo
y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, vamos por frases a tratar de interpretar este texto apocalíptico de la sexta plaga. Se seca el río Éufrates. Como el 98% del libro de Apocalipsis es simbólico, no hay duda de que hay un simbolismo apocalíptico aquí. Ahora quiero decirles lo siguiente. Hay varias teorías dentro de los teólogos adventistas. Hay unos que siguen a lo que originalmente escribió Uriah Smith. Uriah Smith escribió 2 tomos, que son las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y obviamente, pues no podemos decir que es un autor inspirado. Simplemente un autor que investigó mucho historia, geografía, trató de, a la luz de la Biblia, darle la mejor interpretación a estas profecías de Daniel y Apocalipsis. Entonces, algunos creen como él que el río Éufrates literalmente se va a secar. Incluso uno entra a internet y ve que de verdad se está secando. Obvio, en muchos lugares hay sequías, en otros lugares hay inundaciones. Da esa casualidad. Ahora, nótese algo, y es que geográficamente el río Éufrates pasaba por la mitad de la ciudad de Babilonia, que ya hoy no existe. Existe Irak, el país de Irak en la actualidad. Entonces, esto es símbolos, para mí son símbolos. Esto nos recuerda la invasión medo-persa. El reino de Babilonia era inconquistable, tenía 2 murallas, una externa y otra interna. Ahora daremos unos datos sobre eso. Era imposible conquistarlo. ¿Qué hicieron los persas? Desviaron el río Éufrates, lo secaron en cierta manera, y como el río pasa por debajo de las murallas, ahora lo vamos a ver en algunos gráficos, el ejército entró por debajo de las murallas en lugar del agua porque desviaron el río. Entonces, esto histórica y proféticamente sucedió. Vamos a ver cómo lo aplicamos a esta sexta plaga. Todo esto está consignado en Daniel capítulo 5, la noche en que Belsasar trae los vasos del templo para beber con mujeres y hacer una parranda con instrumentos santos del templo. Y aparece una escritura en la pared y nadie puede interpretar y llaman al viejito Daniel y él se la interpreta y él mismo le dice que esa noche su imperio se acabó y se acabó. Entraron los ejércitos, secaron el río Éufrates y se metieron por debajo de las murallas. Bien, aquí tengo un mapa, ojalá lo alcancen a ver ustedes. La flecha roja indica en dónde está el Éufrates y Babilonia. La flecha azul y verde señalan al país de Media y el país de Persia que se habían unido para conquistar a Babilonia. Y la flecha negra a la izquierda a Jerusalén. Nótese que hacia el oriente está Media y Persia. En el centro está Babilonia y el Éufrates y al lado izquierdo está Israel, Palestina, Jerusalén. Veámoslo de otra manera. Aquí está más cerquita el río Éufrates que pasa por debajo o pasaba por debajo de Babilonia porque Babilonia no existe ya. La profecía decía que nunca sería reconstruida, sería destruida y no se volvería a construir. Hubo un hombre que desafió la profecía, Saddam Hussein, y él comenzó a reconstruir a Babilonia. Pero la profecía decía que nunca se iba a reconstruir y ustedes ya saben lo que pasó con Saddam Hussein. Fue destituido, murió y ahí quedó.
La gente va y visita, los turistas van y visitan lo que él reconstruyó, pero el resto está apenas si se ven pedazos de cimientos por ahí. Entonces, nótese dónde está Jerusalén. Entonces, ¿qué han dicho algunos respecto a esto de Armagedón y de los reyes de Oriente? Que van a venir los países que hoy están en el Oriente, ya no Media y Persia, Irak, Irán, Afganistán, los países árabes que hay por ese lado, y va a haber una guerra contra países del occidente liderados por Israel. Yo personalmente, como el Espíritu de Profecía no dice nada, y la Biblia tampoco aclara en qué consiste exactamente esa profecía. Entonces, yo me inclino a creer otra cosa que se la voy a exponer en los minutos que siguen. Ahora bien, nótese esa relación de cercanía aparente que hay entre Jerusalén y Babilonia. Entonces, el centro de todo aquí es Babilonia. En su tiempo era la capital del mundo, porque el reino de Babilonia tenía a su merced a todo el mundo conocido, el mundo antiguo. Ahora, en la estatua de Nabucodonosor, Daniel 2, que vio una estatua grande, la cabeza de oro, y en Daniel 7, el león con alas, representan el imperio babilónico que reinó desde el 605 hasta el 539 antes de Cristo. Ahora bien, Babilonia se encontraba en una fértil llanura a unos 80, 50 millas de la actual Bagdad, que es la capital. Se encontraba antiguamente la impresionante ciudad de Babilonia a esa distancia hoy de lo que es Bagdad. Parecía inconquistable, como ya dije, rodeada como estaba por descomunales muros dobles y un enorme foso. No podían arrimar escaleras porque había un foso alrededor de la ciudad. Este es otro cuadro como imaginan los historiadores y los artistas que era Babilonia. Nótese que a la derecha se ve un muro externo, un espacio verdecito y otras murallas. Ahora bien, en este dibujo, que se supone fue así la ciudad de Babilonia, se ve abierta la muralla ahí donde pasa el río Éufrates por la mitad. Esa ciudad era inconquistable porque podía tener cultivos, agua, no le faltaba nada. Hay otras representaciones en donde los artistas imaginan que así estaba Babilonia y así estaba su río y alrededor había un foso de agua alrededor de todas las murallas. Aquí sí se ve ya sellado el paso del río Éufrates, pasa por debajo de la muralla. ¿Y por qué me estoy deteniendo yo tanto en eso? Ya lo van a ver ustedes. Según Apocalipsis 17:15, dice, me dijo también, está hablando, está escribiendo Juan, las aguas que has visto, donde la ramera, que es la misma Babilonia, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que en profecía aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Actualmente, la Iglesia Popular, encabezada por Francisco, tiene multitudes, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que están representadas por el río Éufrates que pasaba por la mitad de Babilonia. Y ustedes y yo que hemos venido estudiando la profecía hemos encontrado que al papado, a la Iglesia Popular, se le llama Babilonia. Dura la profecía, ¿no? Para un católico esto es, uy, terrible. Ya son temas que hemos estudiado. Entonces, si se le seca el río Éufrates, quiere decir que se le van a retirar los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Cómo así? Ah, por ahí va el asunto. Y el agua de del Éufrates, se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Recordemos que los medopersas secaron el río, lo desviaron.
y entonces por donde iba el río se volvió un camino para los reyes del oriente, o sea, los reyes Ciro y Darío, Ciro de Persia y Darío de Media. Comentario Bíblico Adventista en su tomo 7, página 857, dice: el secamiento de las aguas del Éufrates se refiere al retiro del apoyo humano a la Babilonia simbólica en relación con la sexta plaga. Se le retira el apoyo humano, las muchedumbres se le retiran al papado cuando descubren la verdad. Eso es lo que quiere decir que se seca el río, se secan las aguas, las muchedumbres, se le retira el apoyo humano a Babilonia para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 857, dice: representan a Cristo y los que le acompañarán. Estos son los reyes del oriente. Interpretan la frase reyes del oriente como las otras expresiones simbólicas de Apocalipsis 16. En el hecho histórico de Ciro, cuando conquistó a Babilonia y luego libró al pueblo de Dios, los judíos, para que regresaran a su tierra natal. Entonces, Ciro es como un símbolo también de Cristo, que va a venir con su ejército, todos sus ángeles y todos los fieles, va a liberar al pueblo de Dios que está siendo perseguido y que ha sufrido tanto al final. Así como Ciro libertó a los cautivos en Babilonia y los envió otra vez a Jerusalén. Es un símbolo de la liberación que traerá la segunda venida de Cristo Jesús. Espero que estén concentraditos y estemos comprendiendo. Pero ahora viene una parte que es un poquito grotesca, ¿no? Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, según Apocalipsis 12, dice que el dragón es el diablo y Satanás. Vi salir de la boca del dragón, de Satanás, y de la boca de la bestia, el poder del papado, y de la boca del falso profeta, las religiones evangélicas protestantes, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, el dragón Satanás representa el paganismo, al espiritismo moderno. Pues son, dice, inmundos a manera de ranas, parecidos a ranas. La rana es un animalito que no puede decir, no hay tan lindos, tan bonitos, vengan los acaricios. Vaya usted agarra una rana y le tira un veneno. Y son feitos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, y van a los reyes, los presidentes de la tierra en todo el mundo. El paganismo, el papado y el protestantismo. Pero nótese quién está detrás de todo esto. Espíritus de demonios, Satanás. Por eso se llama falso profeta. Porque aunque tienen el evangelio, pero es un evangelio falso, incompleto, no tiene la verdad completa. Está en la palabra de Dios, sí, pero no la predican. Creen otras cosas, como es la verdad del sábado, por ejemplo. Entonces, seguimos leyendo. Imaginémonos cómo será esto. De la boca del dragón, paganismo, espiritismo moderno, religiones no cristianas, una rana sale de ahí. De la bestia sale otra rana, del papado, y del falso profeta, el protestantismo, otra rana. O sea, algo detestable, algo horrible, algo que da miedo. Espíritus de demonios los llama. De la boca del dragón, Satanás, el que libera estos movimientos al final. Acuérdense que estudiamos que estamos en un momento en que el Espíritu de Dios ya se fue de la tierra y comenzaron a caer las plagas. Entonces todo quedó en manos de Satanás y sus ángeles infieles. El mundo va a estar en manos de Satanás. Y en el momento, ahí él está dominando todo, política y religiosamente.
3 espíritus inmundos a manera de ranas, algo detestable. El catolicismo, el falso profeta protestantismo y el espiritismo moderno o paganismo. No olvide que estas son las representaciones de las 3 ranas o 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, y van a los reyes de la tierra, hoy presidentes, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos interpretando poco a poco. Conflicto de los siglos, páginas 681 y 682 dice: los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Esa es la batalla final, desconocer el gobierno de Dios. Conflicto de los siglos, ya leímos, ahora vamos a leer el comentario adventista, tomo 7, en la página 994, comentando lo de Apocalipsis 16:14. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es una foto que salió hace como unos 2 años. Una reunión del Papa Francisco con todos los representantes de iglesias evangélicas. Ay, ay, ay. Y hay otras fotos con dirigentes de iglesias no cristianas. Él está reuniendo a todo el mundo. ¿Quién está detrás? Satanás. Eso es lo que nos comenta el comentario bíblico. Apocalipsis 16:15. Se interrumpe la explicación de esta plaga para decir: he aquí yo vengo como ladrón. Cristo no avisa cuándo, pero que va a venir, va a venir. Bienaventurado el que vela, el que no se duerme, el que está despiertico espiritualmente y guarda sus ropas, las vestiduras de la justicia de Cristo, su carácter. Guarda su carácter semejante a Cristo para que no ande desnudo y vean su vergüenza, sus pecados. Tremendo, ¿no? Se vincula la reunión de todos los poderes de la tierra con la segunda venida de Jesús. O sea, la batalla del gran día de Dios Todopoderoso, la cual se va a llevar a cabo en la 7ª plaga que vamos a estudiar el próximo miércoles. Apocalipsis 16:16. Aquí viene lo bueno. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué quiere decir Armagedón? Se han hecho hasta películas con el nombre de Armagedón. Se imagina la gente una cantidad de cosas. Esta palabra es el único lugar en la Biblia en donde aparece. No aparece en ninguna otra parte. No se sabe de algún lugar con ese nombre. Ninguno. Ni personajes, ni lugares. Por otro lado, es una transliteración del hebreo en el griego. Se sabe porque aquí dice que en hebreo se llama Armagedón. Ya que para escribirla en griego, que tenemos el Nuevo Testamento y el Apocalipsis originalmente escrito en griego, koiné griego, común griego del pueblo. Dice en hebreo se llama Armagedón, o sea, se transliteró. Se puso como suena en hebreo, en palabras griegas, y se pronuncia Armagedón. Hay que buscar entonces algún indicio en el hebreo para saber cómo se transliteró la pronunciación en letras griegas, ¿ya? Armagedón. Bien, posiblemente esta es una interpretación que yo creo de todo corazón y la he investigado bien y he llegado a esta conclusión con otros teólogos, que posiblemente ese nombre, Armagedón,
se deriva del hebreo Ar-Megido. Ar-Megido, que quiere decir monte de Megido. Y ese Megido sí existió y existe. Tal vez ya no con ese nombre, pero existe. ¿En dónde? En Palestina. Aquí tengo un mapa de la parte norte de Palestina. Abajo se alcanza a leer Judea. Está Samaria en la mitad. Y cerca de la flecha roja, donde hay una señal roja, está Galilea. Ahí estaba el monte del Valle de Megido. Y ese monte tiene otro nombre, pero se lo llama Monte de Megido porque al lado de ese monte está el Valle de Megido, que sí existió y todavía está. Estaba situado al pie del cordón del Carmelo, del Monte Carmelo. Ahí hay un cordón de montañas donde estuvo Elías. En la ladera noreste, junto con las ciudades fortificadas de Taanac y Betzán al sudeste, Megido podía controlar toda la llanura de Esdraelón y de este modo los caminos principales de Egipto a Siria y a Babilonia pasaban por ahí siempre las personas. Hay un valle ahí y por ahí pasaba. Por eso un lugar muy importante. Palestina era un lugar muy importante porque por ahí pasaban los pueblos del sur hacia el norte y los del norte hacia el sur. Por eso Dios eligió ese lugar como la tierra prometida, que lamentablemente hoy es casi desértica, pero los judíos, los israelitas, la han hecho producir hoy con técnicas muy modernas. Bien, sigamos hablando del Valle de Megido. ¿Por qué Miguel Ángel cree que tiene simbolismo con esta sexta plaga? Vamos a ver. Porque fue escenario de muchas batallas. Por ejemplo, Jueces 5:19 dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido. Segunda de Crónicas 35:22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era el rey egipcio, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Y hay otros textos que hablan también de que en ese valle ocurrían batallas. Entonces, note, esta es una foto actual. Allá al fondo, con una flecha roja, el Monte Carmelo, y abajo, con otra flecha, el Valle de Megido, que es la palabra en hebreo que puede dar la interpretación en griego de Armagedón, Armegido, el Valle de Megido, Armegido, el Monte de Megido, que es el Monte Carmelo. Ahora, ¿qué pasó en el Monte Carmelo? Ustedes y yo lo sabemos. Primera de Reyes 18, 20, 40 al 42. Ustedes saben que allá Elías desafió a todos los cientos de profetas paganos con su dios Baal. Y bueno, vamos a hacer dos altares, uno para Jehová y otro para Baal. Vamos a rogarle a los dioses que el que es verdadero haga descender fuego del cielo. Ustedes saben ya la historia. Pasaron todo el día los paganos llamando a Baal y que hiciera descender fuego y se tajaban y hicieron miles de cosas y ya al final del atardecer el día les digo, bueno, ya les di el vasito todo el día, ahora háganme en el favor, échenle agüita al altar mío, a que no crean que yo le estoy haciendo trampa. Invocó al Señor y el Señor le contestó y descendió fuego del cielo y consumió el altar que Elías había preparado. Y todo el mundo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ganó ese día la batalla el Dios del cielo, Elías, su representante. Entonces dice el relato bíblico, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí, los degolló.
Tremendo el juicio, ¿no? Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hacía 3 años no llovía. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. El comentario bíblico adventista en su 7º tomo, página 993, nos aclara, nos da una luz y dice, dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Entonces, la palabra Armagedón simboliza un gran encuentro entre Dios y sus fieles y Satanás y sus aliados, que son la apostasía y la rebelión. Armagedón representa una lucha final. Algunos teólogos creen que es que va a haber una tercera guerra mundial de los musulmanes contra los países de Occidente Europa. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo más es en el simbolismo, que es los infieles contra los fieles. Eventos de los últimos días, página 253. Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control va a desatarse. Y claro, en el próximo tema vamos a estudiar sobre justamente esa batalla. Ahora, Profetas y Reyes, en su página 130, nos trae una aclaración muy linda. No pude evitar colocarla aquí. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. No es una guerra literal. Hoy Putin o ayer no sé, amenazó que va a tener un desarrollo con Ucrania con armas nucleares. Y el mundo se puso alerta. La tercera guerra mundial, están diciendo algunos, y atómica, nuclear, se va a acabar este planeta. El conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es un conflicto espiritual, no político, no material. Todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Esto lo dice escrito poesía. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo, espiritualmente hablando. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Amén. Y el capitán Cristo de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla, el Armagedón, la batalla final. ¡Qué hermoso! Esa batalla en la segunda venida de Jesús, lo que va a suceder en esa segunda venida, que Juan en Apocalipsis también la ve como si viniera galopando, si viniera en caballos blancos, el verbo de Dios. Increíble. El próximo tema vamos a estar hablando de esa batalla del Armagedón. Pero no olviden que es un símbolo de la lucha espiritual entre el bien y el mal, la final. El mundo en manos de Satanás y los fieles en manos de Cristo Jesús, y Él viene por los suyos. ¿De cuál lado estarás? Nos pregunta Jesús esta noche. ¿Del lado de Satanás, de los indolentes, de los que han tomado deportivamente la vida cristiana, con un pie en el mundo y un pie en la verdad, en la iglesia de Dios? ¿De cuál lado estarás? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo sé que ustedes han hecho su decisión de estar de parte del Señor.
de su ley, de su palabra, del espíritu de profecía. El Señor nos dice esta noche para terminar, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte. Amén. En el próximo tema vamos a ver que muchos de nosotros vamos a morir. Sí, en este conflicto. Uy, no se pierdan el tema del próximo miércoles. Y bien, antes de la oración, me gustaría dar oportunidad. Nuestro Padre, las profecías que tú dejaste en Daniel y Apocalipsis son impresionantes, tus planes. Y lógico, esto no está a flor de tierra, simplemente para que cualquier persona lo entienda, sino más, sino solamente para que tus hijos que dependen de la inspiración del Espíritu Santo las puedan entender. Gracias por esta luz. Gracias por revelarnos tus planes. Esta noche hemos decidido prepararnos para estar contigo en el día final. Espíritu de Dios. Este miércoles, como todos los demás, te pedimos que esa obra que empezaste en nosotros la perfecciones, la termines y nos des un carácter semejante al de Jesús, que es lo único que llevaremos al cielo. Como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Amén. Entonces, nuestro próximo tema, hermano Hernández, el tiempo de angustia, porque esto que hemos estudiado está pasando en el tiempo de angustia, o va a pasar. Pero nos vamos a concentrar en la séptima plaga y lo que usted mencionaba, y los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Etcétera. Ay, 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 qué tema tan hermoso. Están invitados próximo miércoles. Gracias, doctor. Muchas gracias.